Bienvenidos a nuestro programa Fútbol Sapiens para Omnívoros, en donde abordaremos de cualquier perspectiva, es decir, de manera integral, el fútbol. Un poquito más, el fútbol desde el microscopio. Y le doy la bienvenida a todos mis compañeros aquí en la mesa, Eric, Rojitas, Jorge de Meneguel Peinas, Perú de Meneguel Peinas, y encantados de hablar del deporte más hermoso del mundo. Pero vayamos desde la parte biológica e histórica. ¿Por qué creen que el fútbol sea tan exitoso hoy día? Eric. Creo que hay muchas situaciones que tenemos que pensar, pero sin duda uno de los elementos más importantes que considero hacen al fútbol un deporte de gama mundial y tan interesante es la diversión. Por naturaleza, los seres humanos necesitamos divertirnos, necesitamos compartir, necesitamos disfrutar. Y bueno, ¿qué más que hacerlo solamente pateando un objeto? El fútbol es accesible y simple, pero ¿lo pueden jugar todos, Rojitas? Pues no necesariamente. Hay una idea demasiado popular de que el fútbol es para todas las masas, de que el fútbol está al alcance de todos, pero creo que recientemente lo que hemos estado comenzando a observar es la búsqueda de diversificación. Por ejemplo, lo que está pasando con el fútbol femenil, creo que eso ha cambiado mucho la narrativa y la lógica del fútbol, dando espacio a otro tipo de comunidades, a otro tipo de espectadores, con otro tipo de consumo, por ejemplo. Por supuesto. El fútbol es un estado mental, un arte. Y lo dijo alguien que se parece a mí porque traemos la misma playera, Zinedine Zidane. Jorge, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo están? Saludos a la distancia. Yo opino y complemento lo que dice Rojas. Además de que no solamente, yo creo que sí puede ser para todos, Rojas, ¿eh? Yo creo que sí puede unirnos a todos. Creo que ahora incluye más que lo que anteriormente se masificaba. Ahora ya es incluso más segmentado, más de nicho. Y además, complementando lo que dice Eric, es una especie de ficción que vivimos nosotros, es la forma de jugar y tratar de entrenar, por así decirlo, para situaciones de la vida y fomentar la competencia en un ambiente controlado, ¿no? Ya no tenemos que morir en la cancha como lo hacían los gladiadores en el Coliseo, pero ahora sí podemos competir con otros y aprovechar nosotros esta especie de fiesta que hacemos para tener este héroe y villano, este campeón y este vencido de una forma mucho más segura. Oye, Perú, ¿te acuerdas la primera vez que jugaste fútbol? ¿Cómo jugaste? Claro que recuerdo la primera vez que jugué fútbol. Fue un momento para mí muy bonito porque al final creo que el fútbol es pasión, el fútbol es un estilo de vida y cuando tú adquieres ese estilo de vida te das cuenta que tus demás amigos disfrutan lo mismo que haces tú. Entonces creo que el fútbol está al alcance de todos y es para todos. O sea, desde niños, adultos, la edad que me digas, todos estamos listos para jugar fútbol. Sí, y aparte de que es un deporte accesible y simple, yo creo que todos los que estamos aquí, no sé si las nuevas generaciones, pero yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, jugamos fútbol con un bote, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Con una pelotita cualquiera o también con un balón profesional. Pero hablar de la simpleza y la accesibilidad del juego nos hace pensar en que también hay un fuerte componente social. ¿Por qué jugamos, Eric? Yo creo que hay muchos elementos ahí en la sociedad que nos hacen jugar. Jugamos para divertirnos, jugamos para convivir, jugamos porque somos del barrio, jugamos porque somos de la colonia, jugamos porque somos México. No vemos el fútbol, pero cuando juega la Select, todo México juega fútbol. Entonces, es una necesidad social tan grande y tan bonita que tenemos de compartir, de divertirnos y de disfrutar, que un deporte tan simple, tan accesible, nos va a jalar a todos siempre. Eso que mencionaste me parece bien interesante porque el fútbol realmente nos hace tener un sentido de pertenencia. Yo los veo a cada quien con su playerita, yo traigo la de Zidane, me encanta, fue mi jugador favorito, a la fecha ya también yo quiero ser entrenador, no es cierto. Tú traes la del Milan, Rojitas trae la de México, Peinas trae la de México y Perú trae la de MVP porque tiene su clínica que más adelante abordaremos un poquito sobre los porteros, pero tenemos un sentido de pertenencia y eso nos lo da el juego. Sí, pero aparte algo muy importante y que no hemos mencionado, el fútbol lo puedes jugar en cualquier lugar, en cualquier espacio. No necesitas realmente una cancha oficial para jugar fútbol. Puedes jugar desde tu casa, como todos empezamos, en nuestro cuarto, botando la pelota, tirando los floreros, haciendo cualquier tipo de actividad que nuestra mamá nos prohibía en la casa, pero aún así jugábamos fútbol y encontramos la esencia de este deporte. Entonces, yo creo que complementando un poco a todos los comentarios de esta mesa tan nutrida, creo que es importante decir eso, que el fútbol se juega en cualquier lugar. Sí, eso no hay que perderlo de vista porque, aunque ahondaremos un poquito más adelante sobre la perspectiva social, pues el fútbol, como decía un eslogan por ahí, nos une ese fútbol. Pero hablemos un poquito del equipo, porque a final de cuentas muchas personas juegan fútbol por sentirse parte del grupo. Y una de las lecciones más importantes del fútbol es el trabajo en equipo, la dinámica del equipo, la psicología social y, como decíamos, este sentido de pertenencia, Eric. Por ahí,
recopilo con esta frase: la cancha está llena de estrellas, pero el verdadero valor está en el equipo. Y es que es bien interesante ver cómo los factores sociales van a incidir en por qué juego, cómo juego, con quién me llevo y con quién no. Incluso los modelos de la psicología deportiva plantean que hay 2 motivos por el cual estamos en el equipo. Estamos en el equipo porque nos gusta jugar y nos gusta ganar, o estamos en el equipo por una obligación, o porque queremos un premio, o porque queremos un trofeo. ¿Qué será más importante? Y entonces todos estos elementos hacen un clic bien interesante para saber cómo juego, le echo ganas, no le echo ganas, rindo, no rindo, o de plano me quito la camiseta. Carlos, tú tienes una visión mucho más amplia de esto. ¿Podrías hablarnos del componente social del fútbol? Sí, por supuesto. Sumo a lo que han estado comentando, el sentido de pertenencia. Creo que es una de las claves. El sentirse parte de una comunidad, de un barrio, de una localidad, es algo que, en mi opinión, reafirma, y lo han dicho muchísimas personas, reafirma un sentido colectivo, ¿no? Cuando juega la selección, al menos yo recuerdo en mi infancia que el juego de la selección era algo importante, ¿no? Era algo que unía familias, que generaba dinámicas sociales. Por supuesto que también el fútbol va generando un gusto, un consumo para un grupo, que de alguna manera no llega a ser del todo colectivo, universal, pero es de masas. Esa es una de sus ventajas, ¿no? Esa es una de sus ventajas, que a diferencia de otros deportes que requieren otra infraestructura, que requieren otros materiales, otra formación, imaginemos el tenis, el golf, bueno, el fútbol permite, ese es casi, digamos, como un lenguaje universal, que no quisiera ponerlo a la altura de la música, pero que tampoco está tan lejos. Tan por lejos. Claro, y eso lo vamos a tocar un poquito más porque realmente lo que mueve el fútbol es impresionante y lo podemos ver en todo el orbe, ¿no? A ver, Rafa, amigos de la mesa, yo también les pongo esta parte de identidad social. Si el fútbol no tuviera este componente, todos, absolutamente todos, le iríamos al único equipo que gane. Pero realmente nosotros desarrollamos un sentido de pertenencia por ciertos barrios, por ciertos equipos, Claro. por ciertas selecciones Por que valores. se vuelven incluso hasta de culto, donde nos sentimos parte. Si no, nadie le iría al Cruz Azul. Imagínate irle Cuidado a con la un máquina. equipo. No, por ponerles un ejemplo, imagínate Claro. irle a un equipo que siempre pierde una final, por Ey, ejemplo. también hemos ganado. No, por eso. O otro equipo que no ha ganado en muchísimos años y de repente gana un bicampeonato, hablando en México, por ejemplo, el caso del Atlas, que es un equipo que lleva muchos seguidores. De hecho, en la ciudad en la que está, tiene más seguidores que el equipo más famoso a nivel nacional de esa ciudad, que son las Chivas, y aún así sigue siendo un equipo que jala mucho. Tiene que ver mucho más con la identidad social que con los títulos, pero ojo, últimamente, no sé si han visto, nos están vendiendo mucho la parte de hay que irle al que gana y estamos dejando de lado la identidad social del barrio para volvernos más globales. Eso me parece bien interesante, Jorge, porque precisamente invitaría a la audiencia y a cada uno de nosotros a cuestionarnos cuál es el motivo por el que nos sentimos afines a cierto club. A mí, de entrada de niño, me gusta mucho el color azul y de ahí jugué en el Cruz Azul en su versión local y por eso me gusta. O sea, realmente después, entre que tenían un muy buen equipo de fútbol cuando yo era niño, pero claramente estar perdiendo no me encanta. Por eso también le voy al Real Madrid y entonces allá ganamos y compensamos un poco, ¿no? Sí, equilibra el malestar, equilibra el malestar. Compensamos un poco, pero bueno, sería interesante que la gente reflexione también sobre por qué le van a ese equipo. Y luego, más allá de un color, más allá de un valor, la creatividad que nos puede mostrar el juego, ¿no? Creo que hay equipos que juegan muy, pero muy bien y eso también nos atrae a pesar de que no tengan el triunfo, ¿no? Sí, por supuesto, digo, Es correcto. te podrá gustar, te podrá no gustar, pero está ahí y lo hacen y lo ejecutan y lo hacen bien. Entonces, podrás ser muy barcelonista, pero al final ves al Real Madrid jugar y no puedes negar que el Real Madrid va a ganar siempre, ¿no? Casi Con ayudas o no, se parece a otro ¿qué club pasó? mexicano, pero va a Casi ganar siempre. siempre, ¿no? Oye, Entonces, esa parte pero, es interesante. pero hablar de La por qué... mística, no. Hablar de por qué siempre ganan o no, es bien interesante pensar en los futbolistas, Jorge, en donde hay un componente emocional, que más adelante lo vamos a abordar más plenamente, pero también hay un componente biológico y que tiene parte del ADN con el que podrían hacer un futbolista, que proviene de familias que juegan fútbol o que practican ciertos deportes, porque también esto se puede desarrollar, pero que involucra no solamente habilidades físicas y motoras, sino también a nivel cognitivo. Jorge, ¿tienes por ahí algún dato interesante que me gustaría que la gente escuche tu perspectiva sobre el fútbol? Sí es simple y tiene un componente de accesibilidad importante, pero no es para todos, hay que desarrollarlo. De entrada, hay que tomar en cuenta que el cerebro humano, por lo general, la relación que tiene
cerebro-manos es mucho más factible o mucho más utilizada en cualquier rubro que la relación que tenemos cerebro-pies. De entrada ahí, el hecho de que nosotros nos paremos, no nos movamos en 4, sino en 2, que seamos bípedos, ya es un logro. Ahora imagínense controlar los movimientos para poder utilizar los pies para desarrollar una actividad en particular. Entonces, es una suerte de una maniobra como de equilibrista de entrada. Esa es la más importante. La segunda, la gran mayoría de las personas creemos que realmente el fútbol es un juego que tiene que ver con correr mucho y con movimiento, pero realmente el fútbol es un deporte que se juega con el cerebro. O sea, debes estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y tienes que decidir ni tan rápido ni tan despacio. Y eso no lo digo yo ni tampoco lo dice un científico. Incluso ya lo mencionaba Johan Cruyff cuando en los años 70, cuando regresó a jugar al Barça. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta realmente que buscamos personas que sean inteligentes. Y me refiero a inteligencia, hoy tomando en cuenta, hay muchas acepciones a la inteligencia, pero es saber resolver problemas en el espacio que nosotros tenemos, limítrofe para jugar. Así que nosotros nos damos cuenta que realmente el fútbol nos ayuda a que decidamos autónomamente, descifremos pequeños detalles en situaciones que pueden ser inverosímiles para algunos o pueden ser entrenadas para otros. Y aquí viene la parte importante que Guardiola, por ejemplo, le dio al fútbol, que es desarrollar de manera creativa en ciertas zonas, empezando con una estrategia o una táctica bien definida. Así que jugar fútbol es fácilmente entendible, pero realmente es un juego muy creativo y muy sesudo, o que implica mucho pensamiento, decisión rápida y oportuna. Seguramente más adelante vamos a hablar de Messi y de Ronaldo, pero yo les puedo decir que lo que puede diferenciar a uno y otro es la capacidad que tiene uno para decidir en el menor tiempo, bien y de manera precisa, jugada a jugada. Sí, si nosotros pensamos en una definición simple de la inteligencia, es tener la capacidad de resolver un problema, ¿no? Por supuesto. Algo simplista, pero hay diferentes tipos de inteligencia. No vamos a entrar en el debate, pero hay diferentes tipos de inteligencia y obviamente hay personas que son mucho más controladas, que son mucho más coordinadas en ciertos movimientos, sumado a un desarrollo cerebral, pues que se puede entrenar. Esto puede repercutir en que haya personas que al entrenarse se vuelvan mucho mejores o inclusive profesionales en el deporte futbolístico. Ahora, rapidísimo, ¿el futbolista nace o se hace? Justo a donde iba. Muy difícil. Desde mi perspectiva, el futbolista se hace. Sí hay un componente biológico que puede extraer, pero si no se estimula, no se hace. Rojas, ¿nace o se hace? Seguiría a Rousseau. Son ambas. Puede ser Pero el ambas. futbolista nace o se hace. Se complementa. Peinas. No nace ni se hace, se complementa. Peinas. Diría el Chavo del 8, ambas las dos. Se van todos a la fácil, increíble. Sí, nadie se pero, enojó, No irnos a la fácil. Es la verdad. pero realmente, yo creo que sí hay un componente si hablamos de ADN futbolístico, porque nadie viene de la nada, todos venimos de alguien más, y eso también nos tiene que llevar a pensar en por qué hay personas más afines a cierta práctica o no. Sin embargo, el desarrollo, como bien lo mencionan todos, pero primero empezamos con Eric, es fundamental. Hay que entrenar. Y allá voy con el profesionalismo. Las horas que le han dedicado los altos profesionales al fútbol, al salto, al golpeo, al tiro, al chanfle y a muchas otras cosas son lo que realmente hacen al futbolista profesional. ¿Puede haber cracks en el barrio? Seguramente nosotros conocimos o alguno de ustedes se puede considerar un crack de barrio, pero no dedicamos las horas necesarias a hacernos un profesional. Sin embargo, el componente del ADN, yo creo, y no lo digo basado únicamente en mi opinión, sino también basado en la ciencia, que sí hay un componente, que sí hay una historia atrás de habilidades para convertirse en un gran futbolista. Totalmente de acuerdo. ¿Messi se hizo o nació? Hijo. Pero Yo creo que es el caso más ejemplar de también la agencia que puede tener una institución, ¿no? O sea, una institución que reconoce a un prodigio, que reconoce a un virtuoso y decide invertir, decide darle seguimiento, decide buscarlo, ¿no? Hay países, pienso sobre todo en el caso de Alemania, que hay programas nacionales para el impulso del fútbol y del deporte en general, Claro. que tienen redes en donde hay todo un programa nacional deportivo, a diferencia de otros países donde es un poco más azaroso, ¿no? Donde es un poco más casuístico, donde se trata de gente que despunta y tiene que superar demasiadas pruebas
a otros lugares donde hay una infraestructura, ¿no? Donde tiene que ver con un proyecto de un país, ¿no? De una cultura, ¿no? De reproducir la calidad deportiva de Alemania, de España. Pienso tal vez en otros contextos europeos, sobre todo. Retomando la pregunta que me hacía Rafita, creo que abona a lo que comentaba yo de inicio, ¿no? Si hay una condición genética, a lo mejor Sí. cognitivamente Messi trae una capacidad increíble para la coordinación fina, gruesa, para tomar decisiones y tal, pero si no recibe esa estimulación que tuvo que recibir de chavito, ese acompañamiento, lo que platicábamos acá de una institución que dice, le voy a invertir, Messi no es Messi. Sí, no hubiese Sin llegado duda. al nivel al que llegó. Claro. Decía Pep Guardiola, el fútbol, al igual que en la sociedad, se basa en reglas, pero es la creatividad la que lo hace hermoso. Y aquí, en esta sistematización del fútbol actual, podemos observar que el creativo sigue siendo la persona más importante, la persona diferente, la persona a la que se le va a frotar la lámpara en el momento ideal, ¿no? Que en italiano le llaman el fantasioso, ¿no? O sea, me encanta que el 10 en italiano digan eso, el que tiene la fantasía, el que piensa diferente, ¿no? Después hablamos de las otras posiciones que también son muy importantes, pero yo creo que la creatividad juega un rol importante y este estímulo que ustedes mencionan tiene que ser a partir de tener todas las demás funciones ejecutivas y controladas, no solamente a nivel mental, sino motoras, para poder no errar un pase, no errar un tiro, sino además tener la capacidad de crear cuando no hay respuestas tan rápidas. Y volviendo a esa definición tan sencilla que dimos de la inteligencia, es la capacidad para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Ahora no tengo espacio, tengo que inventarme una jugada, o tirar un caño, tirar un pase que nadie vio. Esa es inteligencia. Y ahora les pregunto, hay futbolistas, Jorge, hay futbolistas que no son los más intelectuales, ¿no? Y como traes la No. playera de México, pensemos en Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc era un tipo inteligente o no? Claro que era un tipo inteligente. Bueno, es. No era un tipo estudiado. Ok. No era un tipo letrado. No era un tipo que tuviera una carrera académica. Pero eso no tiene nada que ver con que tener inteligencia de juego. Yo difiero un poco a ustedes de la posición del crack. O sea, anteriormente se le cargaba el peso al número 10 al crack. Yo creo que hoy que el fútbol está sistematizado y que está mucho más entrenado y que se ha vuelto mucho más físico y mucho más alimentado por data, los jugadores inteligentes están en todas las posiciones. Han evolucionado todas. Digo, hoy tenemos un portero que te juega con los pies y que además tiene entrenamiento específico. Tenemos defensas centrales y defensas laterales que pasan a ocupar otras líneas de campo. Así que a lo que voy es que ahora el creativo ya está en todas las posiciones. ¿Por qué? Porque obviamente físicamente y tácticamente, ya no digamos técnicamente, que es lo que se entrena, hemos la manera de ir contrarrestando cada una de las situaciones en todas las zonas del campo. Así que ya no nada más es un De Bruyne, ya no nada más es un Riquelme anteriormente, ya no nada más es un Ronaldinho, porque hace rato decíamos, nos gustan los cracks, pero díganme todos, alguno de ustedes no ha de conocer, y espero que lo googleen, pero David de Moscardelli, que nunca llegó y era uno muy talentoso, pero los muy talentosos casi siempre se quedan a la mitad. Ese componente tiene que ver con un poco de orden, de disciplina y demás situaciones que hacen que se construya un jugador modelo que se pueda ahora hacer en cada una de las posiciones, no solamente en la posición más cerca de la portería rival. Me voy a Pero atrever. volvemos- Dale, pero. Perdón, Rafa, pero volvemos a lo que decías anteriormente de Pep Guardiola. Se basa de reglas. Y creo que esa palabra es muy clave para cualquier jugador. Las reglas, la disciplina, la constancia, el trabajo día a día. Si tú eres un jugador diferente, que ya tienes quizás la inteligencia o estás un paso adelante por ese don que se te dio, si no lo trabajas, si no eres disciplinado, si no eres responsable, no brillas. Entonces, creo yo, lo que contribuyendo un poco a lo que nos decía hace rato Eric y por ahí Rojitas, que se tiene que desarrollar. Y si se desarrolla, llegan a alcanzar niveles inexplicables. Sí, pero volviendo a esta parte que mencionas, Perú, de que también hay que ser creativos, o sea, sí las reglas, pero también hay que ser creativos para que esto fluya. Voy a atreverme Hay que romper las reglas para romperlas. Exactamente, y voy a pensar ahora como el público que lo consume. Y voy a traer una frase de Osvaldo Soriano. El fútbol tiene un sabor a poesía. Cuando lo ves bien jugado, la belleza de un pase, la destreza de un regate, es como leer una novela de sentimientos y pasión. Ahora, ¿qué causa esto en la gente socialmente, Rojas? ¿Qué causa? Porque el fútbol es muy exitoso porque la gente lo consume. Y podemos decir experimentar lo que menciona Soriano. Casi estoy leyendo una novela y me genera un placer realmente impresionante. Y es fútbol.
Es increíble. Yo creo que me arriesgaría a decir que en el fútbol convergen muchísimas artes. La danza, la música, la teatralidad que tiene el fútbol, su propio lenguaje, su literatura. Creo que también somos una generación, sobre todo los nacidos en los 90, que admirábamos la forma en la que, por ejemplo, un cronista argentino narraba y contaba una historia en un Boca River, ¿no? Esos fueron tal vez nuestros cuentos de ficción, nuestra literatura realista, ¿no? La manera en la que conocimos o tuvimos nuestras primeras experiencias estéticas. Creo que también nuestra generación estuvo marcada por el contraste de jugadores como Zinedine Zidane, que era un artista corporal, o sea, era una delicia para quienes jugábamos fútbol ver la serie de actividades, de regates, de inteligencia, de elegancia, frente a la otra expresión mucho más barroca, mucho más local, mucho más popular de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que es este tipo poco estético, este tipo contrahecho, pero este tipo que en un mundial contra Italia les hace una cuauhtemilla y pone una asistencia con uno de los goles más famosos, ¿no? Ese contraste entre formas tan vernáculas, tan naturales, tan espontáneas, tan agresivas, con formas tan delicadas y finas como la de Zinedine Zidane, creo que son las primeras aproximaciones a una cierta belleza, a una cierta estética o a un placer visual y corporal auténtico, ¿no? Que vivimos toda nuestra infancia. Y todo lo que despierta en quien lo ve. Por supuesto, y es que pensemos en la misma frase que acabas de leer. Cuando lo ves bien jugado, ¿no? Todos podemos hacer poesía, todos podemos escribir, todos podemos narrar algo, pero no todos narramos bien, no todos escribimos bien y no todos hacemos poesía bonita. Entonces, cuando de repente, retomando aquí, dices, ves a Zidane, dices, wow, ¿qué onda? Es más, nunca he visto fútbol, pero veo un tipo desplegarse 1 metro sobre el aire, extender la pierna y tocar un balón y que le quede ahí, es increíble. Entonces yo creo que por eso es equiparable a otras artes, como decíamos, a la danza, a la música y tal, porque son cosas que aunque todos podemos ver y todos podemos intentar, no van a salir igual. Y eso creo yo que es lo que te despierta ese sentimiento, esa pasión y ese amor por lo que es increíble y que pocas veces vas a ver. Y el fútbol es mucho más que un juego. Es una herramienta social. Y muchos políticos inclusive lo utilizan para unir, para entretener, para poder solucionar inclusive algunos problemas, ¿no? Podemos ver partidos que solucionan guerras o que se evitan precisamente para no agudizarlas, ¿no? Entonces tiene esta herramienta social, pero porque es universal, ¿no? O sea, socialmente es una fortaleza. Todo el mundo lo conoce, pero es mucho más grande que jugarlo con un bote de alguna marca como el Fruitsy, ¿no? Qué loco. ¿No? Y todos, Todavía existe. perdón, Rafa, perdón, y todos lo jugamos, ¿no? Como tú dices, es universal. Yo hoy que me encuentro viviendo en Estados Unidos, me encuentro chicos de descendencia europea, de descendencia asiática, de descendencia latina, y todos corremos bajo el mismo objetivo, bajo el mismo modelo, una pelota. Entonces creo que eso, la unión que se ejerce a través del balón, es única. Yo creo, a pesar de que soy un amante y un apasionado de fútbol, no creo que otra cosa una más a un mundo que incluso la forma de nuestro planeta es la forma de un balón. Entonces creo que desde ahí el mensaje es bien clarito, ¿no? Sí, decía Eduardo Galeano, me encanta esta frase. El fútbol es la única religión que no tiene ateos, ¿no? Eso me parece, aparte de que el lenguaje, los que me conocen bien, siempre va a ser defendido por un servidor, pero esto nos da el alcance que tiene el fútbol y la universalidad que tiene el fútbol. Hablando de los alcances y la evolución mediática que ha tenido el fútbol, pues ahora cada posición se sobreentrena, pero también hay muchos recursos en el fútbol, pero no solamente para pagarle demasiado a cada uno de los futbolistas, sino también a todas las personas que están cercanos a. Hablamos de nutricionistas, hablamos de estadísticos o analistas de datos, como bien mencionaba Jorge, hablamos de narradores deportivos, hablamos incluso de vendedores. Lo que mueve la medianía del fútbol es impresionante, ¿no, Rojitas? Sí, es uno de los objetos o de los productos que tiene un alcance mediático de consumo más amplio. Yo creo que los medios, como dirían los teóricos, el medio es el mensaje, y cada vez que utilizan, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, la forma de instrumentalizar un equipo deportivo por fines económicos, políticos, sociales, identitarios, ¿no? Ha sido, yo creo que el fútbol, la clave también para encubrir
muchísimas desigualdades, muchísimos problemas económicos. Por ahí de repente ves países que tienen problemas económicos graves y no tan casualmente ganan una Copa del Mundo, no tan casualmente ganan una Copa América, ¿no? Entonces ese tipo de relaciones o cómo está influyendo el empresariado en algunos equipos deportivos no es un tema menor, ¿no? Es un tema que también nos despierta, y eso es algo valioso del fútbol, un espíritu crítico, ¿no? También al final de cuentas eso nos va permitiendo tener otras lecturas, ¿no? De quiénes son las personas que están, digamos, atrás de todo el juego, ¿no? Atrás de todo el espectáculo. ¿Quiénes son los que están en esa trastienda y cuál es su agenda, ¿no? También cuáles son sus intereses, ¿no? Sí, sin duda. Ciencia, arte y demás, todo está presente en el fútbol. Sí, sin duda. Y justo retomando un tema que tiene un montón de auge ahora, la inclusividad, ¿no? O el ser inclusivo. La inclusión. De repente, pensábamos que el deporte tiene ciertas cualidades o es para ciertas personas, ¿no? Yo me topo con una anécdota muy interesante en un campo de barrio en donde voy pasando y me tocaron unos chicos que están echando una reta, una cáscara dominguera, y de repente todos hablaban y cuando uno de los chicos se comunicaba, el resto callaba. Me llama la atención, volteo a ver y el chico era mudo. Entonces se comunicaba con lenguaje de señas y el resto lo atendía. O sea, el resto se volvía en ese momento inclusivo pero entonces se volvían, tenían como este criterio de inclusión para decir, bueno, a ver, me está diciendo esto, me está comunicando esto, me está comunicando el otro. Y entonces vemos al fútbol como una herramienta de inclusión social para una persona que posiblemente no hubiese tenido en otro momento de la vida el impacto dentro de esta disciplina, ¿no? Entonces el chico llega, juega, se divierte, lo pasa bien, todos lo pasan bien y todos aprenden. Entonces se me hace increíble el alcance que puede tener un deporte para estimular variables sociales, para estimular valores, para estimular muchas otras situaciones que van a beneficiar no solo dentro del deporte, sino fuera, en la vida cotidiana. O también para legalizar, por así decirlo, ponerle reglas a ciertas competencias. Por ejemplo, ahorita que me ha tocado ver un poco acerca de Juego de Caballeros, que es como la antesala de las reglas del fútbol en Inglaterra, ahí nos damos cuenta cómo aprovechaban el deporte para justificar la violencia entre las clases altas, medias y bajas. La clase baja era la oportunidad de vencer al opresor y la clase alta era la oportunidad de violentar a la parte más baja de la pirámide con reglas determinadas por ellos, ¿no? Y por eso se ha dado esta parte de que mucha gente nos pregunta, por ejemplo, ahorita en mi caso que estamos acá, ¿por qué los brasileños son tan buenos jugando? Y es porque ellos tuvieron que tratar de conocer las reglas para saltárselas a modo de que disfrazaban ciertas conductas violentas a través de la danza y ciertos movimientos se fueron trasladando para volver más atractivo el juego porque tenían que jugar con ciertas reglas que tenían en contra. Eso es por un lado. Y por otro lado, me llama fuertemente la atención que ahorita estamos hablando solamente del componente positivo, pero como bien decía Rojas, ahorita la agenda se está volcando a una cuestión meramente económica y le estamos también dando en el traste al deporte, que ya lo hablaremos en más podcasts más adelante seguramente, pero lo que tiene que ver con apuestas, con este molino de carne para volverse futbolista, cuántos lo intentan y cuántos son los pocos que llegan, y cómo el componente social que empezó con una muy buena intención se está trasladando a ciertos sectores de manera maquiavélica. Sí, porque ya se ha vuelto una industria. Pero, en resumen, el fútbol es exitoso porque tiene la capacidad de tocar el alma. Bien, y hablando o acercándonos del alma, hablemos de la psicología del futbolista. Y vamos a empezar con esta frase de Franz Beckenbauer. La mente es la que guía el cuerpo, pero el cuerpo también puede influir en la mente. La relación entre ambos es fundamental en el fútbol. Y precisamente podemos observar a gente que es súper habilidosa, pero que mentalmente tal vez no lo sea. Eric, que tú eres psicólogo del deporte, creo que eres el ideal para empezar a hablar de esto. Fíjate que con esta frase me llama la atención esta conexión que hacemos entre cuerpo y mente. Hay un autor muy importante, Mihaly Csikszentmihalyi, que nos habla de los estados de flow, ¿no? Este estado donde todo tiene éxito, donde todo es bonito, donde todo fluye, pero que es un estado de flow, ¿no? Él nos define o nos dice que nosotros perdemos nociones del tiempo, perdemos la propiocepción, nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan y son uno mismo, la experiencia es súper placentera, entonces pasan un montón de cosas bien interesantes y todo este estado tan pulcro, tan increíble, en muchas ocasiones se alcanza en el deporte. Y yo creo que lo hemos visto en muchas ocasiones todos nosotros dentro del fútbol. Pienso en automático, ahora que veo con tu playera, un gol de un personaje que se vende una chilena y pues Sí, fui yo. anota a uno de los mejores porteros de todos los tiempos, ¿no? Entonces tú ves y te pones a pensar en ese momento, ¿a poco crees que CR7 dijo,
va a venir la pelota, voy a correr, voy a brincar, me voy a despegar 1.8 metros y lo voy a anotar. Simplemente pasa, ¿no? Entonces estos estados de flow que se evocan en el mundo deportivo, particularmente en el fútbol, son increíbles y son hermosos. Y es algo que me gustaría mucho profundizar desde la psicología del deporte. Porque pese a que queremos hacer una ciencia, este estado es impredecible, es incontrolable y es mágico. Pocas personas lo ven, pocas personas lo viven y yo creo que muchos lo admiramos. Ya ven cómo sí toca el alma de quien juega, quien lo pocas- practica y y pocas quien pe- lo observa, ¿no? Porque para nosotros también es un deleite verlo, ¿no? Claro, y pocas personas lo generan, porque realmente ese estado de psicológico que todos alcanzamos por ese estado de éxtasis que llegamos a alcanzar a través del fútbol, es increíble. Creo que el fútbol te toca el alma y te hace hacer cosas que no piensas, Sí, porque sí. realmente muchas cosas las tienes trabajadas, pero necesitas ese momento de inspiración, como dicen, para lograr eso. Entonces, yo, por ejemplo, me encanta la portería, pero yo desde pequeño admiré a Hugo Sánchez, que para mí es el claro ejemplo que la psicología desde hace muchísimo tiempo existía en el deporte. Porque Hugo Sánchez tuvo que admitir y aceptar insultos, tuvo que admitir y aceptar que la gente lo denigrara, pero él, a través de ese estado mental, se superó, aunado del estado físico, que todos los días trabajaba, y logró ser el pentapichichi, que creo que nadie tiene la facilidad de decir, soy el pentapichichi y aparte con el Real Madrid. Entonces creo que eso no lo hace cualquiera y yo orgullosamente mexicano. Ronaldo. No, sí, Ronaldo, pero Ronaldo es en un Nada más fútbol Ronaldo. moderno. Sí, en fútbol moderno. Pero Hugo Sánchez se sobrepuso a todo eso y creo que Hugo Sánchez, a través del poder mental, a través del poder psicológico, logró callar al mundo. Porque en ese momento creo que no era tan fácil hacerlo, ¿no? En una época donde el fútbol no era global. O sea, el fútbol, realmente elegir un refuerzo en esa época, tenías que ser demasiado bueno para llegar al equipo porque tenías plaza limitada. O sea, no podía llegar cualquiera a este tipo de tierras, ¿no? Y por otro lado, también llama fuertemente la atención el hecho de podernos concentrar y poner atención en el juego. Porque al momento que entramos y cruzamos la línea, creo que a veces se cambia el chip incluso de qué persona Sí, sin eres. duda. Claro. Piénsalo desde la perspectiva de nosotros, por ejemplo, no sé, los amateurs lo vivimos un poco más que el profesional, porque el profesional también se vuelve un estilo de vida y una forma en la cual él trabaja de esa manera. Pero nosotros al revés, nosotros desconectamos y de repente todos los problemas o todas las situaciones que tienes afuera que resolver, tienes que pensar en los gastos que tienes afuera, tienes que pensar en todo lo que conlleva tu vida allá afuera. Cuando entras a ese rectángulo a jugar, se te olvida y puede ser cualquiera. Puede ser Messi ese día si te salió, o también puede ser el peorcito de los jugadores que te toque ver en primera. Pero al final depende de cómo te sientes tú en ese momento y se vuelve un estado emocional de atención y focalización en el terreno de juego. Sí, y al final estas habilidades también se entrenan, Sí. también se trabajan y son fundamentales porque antes de pasar a esta cuestión de la atención y la concentración que debe de sobreentrenarse en los futbolistas, me gustaría reflexionar algo que Peru mencionó sobre cómo puede tocar ciertas partes de nuestra alma y pensemos en todos aquellos hooligans o en aquellas personas que se apasionan y terminan cometiendo actos que podríamos llamar o considerar criminales, ¿no? O sea, también está la otra cara de la moneda en donde la gente se apasiona y llega a tocar tanto su esencia que también sobresale lo peor de la humanidad, ¿no? Es, digamos, un 50-50. Yo me estaba acordando con lo que comentaba Eric, esa frase que siempre nos decían de niños cuando jugábamos, ¿no? Cabeza fría, pies calientes, ¿no? Era una forma, de alguna manera creo que siempre todo lo cambia en el fútbol y en el trabajo y en la escuela y en muchísimas experiencias, la presión. El tema de la presión en la dimensión psicológica se me hace importantísimo, ¿no? Ves grandes jugadores, los puedes ver en el barrio, los puedes ver en otros espacios, que sí, antes del partido hacen suerte, son técnicos, pero cuando empieza el partido, cuando viene alguien a 10, 15, 20 kilómetros a darte un rodillazo abajo de la espalda y sabes que te va a pegar y hay esa presión y sabes que estás perdiendo, que no estás jugando bien, ahí cambia todo, ¿no? Y creo que ahí se muestra o se revela otra identidad y otro
carácter muy humano, ¿no? Que es algo que me encantó de lo que dijo Jorge, de lo que dijo Perú. Cuando entras en una cancha también te transformas, ¿no? Hay un quiebre existencial importante, ¿no? Te pones la 10, de repente te agrandas, de repente te muestras de una manera tal vez más bélica, con más contacto, ¿no? Ese cambio que hay de identidad en el fútbol, con la presión, con los gritos, con las ofensas que puedas vivir, te hace sentir vivo, ¿no? Y eso creo que es una de las cuestiones más valiosas por lo que lo hacemos, por lo que estamos dispuestos a un domingo a las 8 de la mañana levantarnos a irnos a jugar fútbol, ¿no? Totalmente, Pero es que, totalmente. Sí, pero es claro. que también el entorno lo genera. Creo que el entorno genera mucho eso. Tanto los que estamos dentro de la cancha como los que están afuera de la cancha. Cada una de las personas que nos encontramos en ese momento, en ese ecosistema, hacemos que ese momento sea mágico y que te transforme para bien o para mal. Porque hay veces que, como bien platicamos, te canalizas o te enfocas para hacer una cosa, pero el de afuera te está gritando otra cosa. Y si tú entramos en esa palabra que escuchamos mucho, en engancharme con el rival o engancharme con la afición, a veces tomamos malas decisiones. Entonces creo que el estado mental siempre es muy importante, no solamente en el fútbol, sino en la misma vida. Siempre el estado mental tienes que tener un balance y manejar, como dice Rojitas, un 50-50, porque si no, todo sale de control. A mí me decían mis formadores cuando era adolescente que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Y por qué se conoce al caballero? Porque necesitamos tener la capacidad de controlar nuestras emociones. Y en esto entra fundamentalmente la atención y la concentración a lo que hacemos, ¿no, Eric? Sin duda, la atención es un proceso psicológico básico. Todos contamos con él, pero no todos lo tenemos bien estimulado. Y entonces es bien importante en el mundo del deporte aprender a discernir, como decía Jorge y Perú, a transformarte una vez que ya pasaste y entraste al campo. Porque ¿qué pasa? Les pido a todos ustedes que recuerden su primera experiencia jugando un partido de fútbol. Díganme cuando escucharon a su mamá, a su papá, al entrenador, al primo, al vecino, al perro, al de los helados, a todos. Si entonces el proceso de atención, concentración llega virgen al campo y le pasa de todo. Pero ¿qué hacemos? Estimulamos, trabajamos, gritamos dentro del entrenamiento, hacemos una cantidad increíble de situaciones que van a hacer que tu proceso se vaya volviendo cada vez más fino, más fino, más fino. De modo que, aunque estés del otro extremo del campo, escuchas a tu entrenador, sin necesidad de levantarte tanto la voz. O que si tu compañero grita sin ver, sabes dónde está, porque puedes atender a manera visoespacial todo lo que está pasando sin que lo demás influya. Entonces es increíble cómo una disciplina como el fútbol puede estimular tanto la atención y la concentración y lo necesario que son los procesos psicológicos básicos para ejecutar de forma correcta. Totalmente. Y también para imaginarnos todos estos escenarios, ¿no? Tanto imaginarme a mí mismo realizando tal acción como alcanzando tal objetivo, ¿no? Y para esto, pues podemos hablar del alcance de esta práctica cada vez más común, que es la visualización. A mí me gusta mucho pensar en el ejemplo de México 2005, dirigido por Chucho Ramírez, que fue campeón del mundo, y que la esposa de Chucho Ramírez, precisamente es psicóloga del deporte o psicóloga deportiva, y en alguna ocasión leí sobre una entrevista a César Villaluz y él decía que una de las prácticas que más le llamaba la atención era, en ese momento era un crack, le llamaba la atención era la obligación que la psicóloga les hacía de verse, visualizarse, que los ponía boca arriba en la cancha, en el centro de la cancha, que al principio, pues para ellos les parecía ridículo, pero al estar entrenando la mente, visualizándose como campeones, como ganadores, para él, y me imagino que para muchos otros más, fue un paso fundamental para que México, que nunca había sido campeón en esa categoría, lo lograra. Ni ninguna otra. Lo lograra. Entonces, el aspecto psicológico y en este momento la práctica meditativa, o en específicamente hablando de la visualización, podríamos tener resultados muy, pero muy positivos. Y es aquí donde también tenemos que encontrar lecciones del fútbol para la vida. Porque también nosotros, si hoy día ya no somos futbolistas o futbolistas profesionales, también tenemos muchos otros objetivos y deberíamos partir de visualizarnos. Pero eso y mucho más nos da el fútbol, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es que la visualización es una de las técnicas más bonitas y más antañas que el ser humano tiene para hacerle frente a distintas situaciones. Sin embargo, también es bien importante puntualizar aquí, Rafa, que no solo es visualizarte. No, total. No se trata de si lo creo, No, se crea. no, soy enemigo de eso. Claro, ¿no? Entonces, Ya en lo esta decreté, visualización... no, tampoco. Porque al final lo decreto parte de una idea de visualizarme haciendo esto, ¿no? Pero para llegar a ese punto también hay que trabajar. Y entonces este trabajo que decías, la selección del 2005 hace, va acompañado de una cantidad increíble de factores que se acumulan y que hacen que el rendimiento que se imaginó se complemente, ¿no? Porque no solo basta con decir, bueno, mañana voy a ganar $1,000,000, ojalá si fuera, ¿no? Pero pues de mínimo tengo que comprar el billete, el boleto de la lotería para poderlo ganar. Entonces todas esas partes son bien importantes porque mentalmente puedo estar bien,
Pero si físicamente tampoco estoy, no voy a estar. Esa es una conjunción. Es una conjunción muy increíble y eso es lo que hace que la visualización se vuelva la técnica por excelencia de la psicología del deporte. Así es, y fíjate que, contrario a lo que muchas de las teorías actuales del positivismo, para mi gusto tóxico, pero esta sí es mi no tan humilde opinión, nos engañan pensando en que únicamente con desearlo y con decretarlo lo vamos a alcanzar. Y aquí, específicamente relacionándolo con esta técnica de visualización, el cerebro se prepara y hay una activación del sistema reticular ascendente. ¿Qué es lo que hace? No es que como yo lo deseo lo voy a conseguir, sino que hace que mi cerebro se encuentre mucho más activo en diferentes estructuras para alcanzar el objetivo. Es decir, mi cerebro produce una realidad a partir de la experiencia que tiene, pero yo estoy favoreciendo que este estímulo me lo haga evidente. Ejemplo, si yo quiero tener hijos y mi mujer está embarazada, entonces yo en cada esquina voy a ver una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Me va a mostrar lo que yo quiero que vea. Un bebé, una embarazada, etcétera. Lo mismo sucede en estas prácticas. Me va a mostrar el camino, no es que yo lo desee y lo atraiga, porque somos contrarios a únicamente lo deseo y ya lo tengo. No, pero en este deseo y en esta práctica, esta actividad cerebral me va a mostrar con mayor facilidad y mayor eficacia lo que yo quiero alcanzar. A ver, por ejemplo, hay una situación con la visualización que ustedes manejan que tiene que ver con la práctica diaria. En el caso concreto, cuando a mí me tocaba entrenar niños, era la posibilidad de reforzar el hecho de que habían practicado el movimiento. Ejemplo, algo como lo que hacía, yo sé que ustedes vieron ese video donde Cristiano Ronaldo sale respirando antes de un tiro libre y empieza a repetir. Simplemente lo has hecho muchas veces, este es un tiro más como el que has hecho. Entonces, esa parte de psicología positiva es, a ver, si pensamos en negativo, puede que nos juegue en contra, que se nos acomode mal el pie, que nosotros, pero si pensamos de manera concreta, si lo quieren ver así, o sea, no es algo que no hayan entrenado, sino, bueno, lo has practicado muchas veces, sabes golpear la pelota, sabes colocar el pie como lo tienes que colocar, en este momento lo vas a notar por lo que vas a hacer, eso puede ayudarte a generar la posición correcta en el momento adecuado para el golpeo que tiene que ser para ese momento en particular. Y eso se puede hacer todo el tiempo en todas las fases que hay pausa en el juego. Así que hay que aprender a enseñarle a los chicos y nosotros mismos en la vida misma a tratar de centrarnos en que cada juego es pelota tras pelota, posición tras posición, y que si bien fallaste la pelota anterior, viene la siguiente jugada que se define de otra manera. Lo mismo que tus objetivos en la vida. De repente, como dicen ustedes, tienen razón, tu cerebro no le importa el contexto en particular, sino que lo que tú crees que es lo que debe de ser y te empieza a mandar esas señales para irte sobre el camino que tú estás trazando de acuerdo a lo que has entrenado y te puede servir para que así, por ejemplo, platica la gente de River Plate cuando tenían lo del ascenso, que estuvieron trabajando justamente en eso. Los tenistas en particular, acuérdense ese primer saque que tienen que hacer, la posición del brazo, del hombro, estarlo constantemente repitiendo y también identificando, por ejemplo, en qué estado lo manejaba muy bien Eric, en qué estado de flow estamos mejor posicionados nosotros. Por ejemplo, no sé, en el caso concreto de Perú, podría decir, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me gusta jugar con un poquito de bronca porque sale lo mejor de mí. Tal vez Rojas puede decir, a mí me he encontrado que cuando estoy en un momento de total concentración, se configura de mejor manera mi cuerpo para desarrollar la actividad. Y así cada uno de nosotros sigue entrenando esta parte mental para sacar el mayor potencial. Este entrenamiento mental también nos hace responder mejor a la presión, al estrés, a la ansiedad que encontramos en el juego. Pero tú tuviste experiencia profesional. ¿Hay presión en el juego? Siempre. Siempre hay presión, pero igual creo que uno es el que se la genera, porque normalmente al final el que se para en la cancha es uno. La gente afuera puede decir un montón de cosas, puede ir incluso, y yo a veces lo veo, que en muchas ocasiones la gente va a sacar muchas de las frustraciones, muchas de la ansiedad, muchas de las cosas que viven el día a día. Entonces, para ellos la manera más fácil es gritarnos de afuera, o como lo hablamos anteriormente, el tema de las apuestas, el tema de que el fútbol se ha vuelto perdón por el término, pero un vicio en algunas ocasiones para muchas personas, se vuelve que el estrés y la ansiedad recaigan en muchos. Yo en lo particular siempre trato de disfrutar el partido, siempre trato de enfocarme, de concentrarme y siempre en las pelotas más complicadas digo, estoy preparado para esto y para más. A mí en lo particular, me encanta jugar con presión. Amo la presión porque en ese momento donde encuentras que la persona que está al lado de ti intenta que tú
te equivoques o que tú erres, tú puedes responder de otra manera. Entonces creo que sí, la ansiedad hay que saberla canalizar, hay que saberla manejar, pero es parte del fútbol y es parte de la vida. Creo que si no hubiera presión, todo sería muy fácil, la verdad. Sí, sí, y estrés siempre va a haber. Y aquí me gustaría ahondar un poquito en la ansiedad. La ansiedad podemos entenderla como una ansiedad adaptativa que es benéfica, que nos hace salir adelante de este tipo de situaciones, o pasar a la ansiedad que ya consideraríamos patológica y que por el contrario nos incapacita a solucionar el problema. Sí, sin duda. Incluso nosotros manejamos dos modelos de ansiedad, ansiedad somática y ansiedad cognitiva. Entonces, esta ansiedad somática es aquella que te da la activación, ese hormigueo, ese cosquilleo, ese respiro más rápido, ¿no? Pero que tiene que ver con un continuo de activación que te va a beneficiar. Es decir, tu cuerpo se está preparando para algo que va a venir, que en este caso es una competencia, que es, como mencionamos acá, sumamente estresante. Pero a la par de esta activación, que no es tan común y que no la vives estando en casa, acostado, viene otro tipo de ansiedad a la que llamamos ansiedad somática, cognitiva. Y vienen pensamientos de, ¿y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si perdemos? No manches, vamos 2-0 en el global, ¿no? Entonces pasa una cantidad increíble de cosas que si la cognitiva gana, la somática se despunta y te da hasta vómito, te dan calambres en el estómago, te desgarras, te pasan muchas cosas increíbles. Y retomo un poquito el ejemplo de Cristiano Ronaldo aquí con el tiro libre. Porque piensen realmente cuántas veces le hemos visto decir, tranquilo, tú puedes, lo has hecho muchas veces. Realmente lo hemos visto. Controlar su respiración. Y controlar su respiración. Eso es muy importante. Realmente lo hemos visto, el ritual de controlar la respiración siempre. Pero este autodiálogo en el que se está diciendo, pocas veces ha pasado. Sin embargo, en este momento es una situación en donde la ansiedad cognitiva está detonando un poquito. Somáticamente seguramente ya tenía como algún ajuste y fue como, a ver, un tiempo fuera, a ver. Tranquilo, no pasa nada, lo he hecho y regresamos al estado de flujo o a la zona de funcionamiento, pero tiene que ver con un control de ansiedad. Y todo esto se tiene que entrenar sí o sí durante la semana y previo al partido. Y aquí, hablando de todo eso, la respiración juega un rol importantísimo. Lo quiero llevar a un deporte que está muy estudiado, que es el básquetbol. Los profesionales del básquetbol, que en NBA fallan casi nunca, si no es nunca, tienen esta capacidad de reducir su respiración a tal grado que controlen tanto su cuerpo que no fallen. Eso, llevado al fútbol, en un tiro libre, en un tiro penal, juega un rol importantísimo para poder anotar. Sí, recuerdo, a propósito de lo que están comentando, una anécdota increíble de Maradona. Cuando vio un partido de la NBA, quisiera recordar exactamente qué jugador vio, y después de ver esa capacidad que tenían los basquetbolistas para dominar la respiración, para encestar constantemente, la técnica, Maradona, en una de esas frases pues que siempre eran como de antología, que siempre eran como para citarse, decía, bueno, pero recuerden siempre que lo hacen con la mano. Y creo que es... Y creo que es ad hoc porque es otro tipo de tecnología, históricamente, otro tipo de relaciones, pero hacerlo con el pie, hacer eso con el pie, es otro entrenamiento. Pero ¿y luego con la uña? Me encanta, y luego con la uña, y luego con el juanete también, que es importantísimo. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que esa parte de la tecnología de la respiración es clave, ¿no? Es el vencerse a uno mismo, ¿no? Que además hoy lo llevamos porque el fútbol, a final de cuentas, siempre nos va a dejar lecciones. La respiración para la paz mental es primordial, ¿no? Sí, no hay duda. La técnica maestra y madre de la psicología es la respiración. Para todo lo que uno quiera hacer, en función de nuestras emociones y de nuestra paz y del bienestar y tal, hay que aprender a respirar. Entonces siempre además, va a ser esa... Dígame. Es un sistema físico, biológico, que medianamente, si ustedes lo ven así, lo podemos controlar. El sistema digestivo no, pero el sistema respiratorio sí puedes de repente tomarte un poquito esa libertad dentro del área que tienes, tomando el juego como referencia, de poder reducir el tiempo en el cual expulsas el aire o también el tiempo en el que inspiras, ¿no? Y esa parte es fundamental para que nosotros encontremos ese estado de concentración y también nuestro cerebro se alinee a la hora de ejecutar las acciones dentro del terreno de juego. Entonces, la respiración lleva muchísimos años, pero no llevamos tanto tiempo teniendo estudios que la respalden, pero mucho tiempo ha jugado en favor de nosotros en otras disciplinas que llevan 4,000, 5,000 años de llevarse ya acá en la humanidad, ¿no? Sí, la comunión que hay con la respiración y con todos los demás órganos y sistemas en el cuerpo dictan que es un orquestador, ¿no? Sí, es un orquestador y que va a facilitar que nuestras toma de decisiones sean mucho más acertadas. Así que, si usted está en peligro de tomar una decisión inadecuada, tómese un tiempo y respire. Bien, hablando de la importancia de la psicología en el fútbol es un deporte de equipo. Todos son
igual de importantes? Esa pregunta es muy interesante porque ponte a pensar en una instancia profesional, pues el que juega gana más que tú. ¿Importa lo mismo que tú? ¿O tú importas menos que esa persona? O sea, realmente te tienes que complicar ahí un poquito y el Depende de director qué se técnico- mida. Claro, depende de qué se mida, ¿no? Depende de lo que se mida, ¿no? Pero al final esta parte es interesante porque sí, somos un grupo, sí, somos un equipo, sí tenemos un objetivo, pero a mí también me gusta jugar. A mí también me gusta patear el balón y aparte si yo meto gol me van a pagar seguramente un poquito más. Entonces sí que hay un tema bien interesante entre el equipo, pero ¿qué tan equipo es un equipo cuando se trata de competir? Y si no quieren ir al fútbol profesional, veámoslo en la canchita del domingo. Somos 15, juegan 7, ¿qué pasa con nosotros 8? Entran 5 minutos, entran 10, entran a darle aire a los que están adentro o entran porque sí van a aportar. Entonces, sí es un grupo, pero es un elemento que hay que trabajar y que hay que estimular en todo momento desde la psicología del deporte, porque tenemos una meta y tenemos un objetivo en común. Todos creo que alguna vez la hemos hecho de un intento de entrenador, ¿no? Los que estamos aquí. ¿Cuál es el papel en el liderazgo, en la psicología deportiva de los entrenadores? Hablemos primero con Rojitas, que lo veo deseoso de entrenar. No, me encanta ahora la figura del técnico. Yo creo que un poco ya por la edad, que estamos en esta edad un poco bisagra, en donde no estamos de todo. No nos dicen todavía señor en todos los lugares, pero ya en varios se empieza a decir. La figura... Bueno, a ti sí, Jorge. ¿No? Sí, mientras no seas calvo, no hay problema. Sí. A veces. Pero la figura del director técnico, no sé, a reserva de su mejor opinión, cada vez se me hace más atractiva, ¿no? Como esta figura de este arquitecto, de este calculador, de esta persona que es más como un general, que es como un táctico, ¿no? Me encanta esta disputa que actualmente hemos vivido. Estratega, Guardiola, Ancelotti, o sea, esa idea de dos modelos con dos escuelas, ¿no? Algo así súper técnico, medido, calculado, preciso, data, ¿no? Frente a la otra expresión mucho más romana, mucho más vulgar, latina, ¿no? clásica, ¿no? O sea, esto se trata de hacer goles y dénsela a Benzema. Me encantaba cuando era con Benzema y dénsela a Benzema. Creo que es una... Ahora me parece, y en los videojuegos incluso, ¿no? Estos modos donde tú eres un director técnico, eso me parece que incentiva el reconocimiento de las cualidades y características de un grupo, ¿no? Reconocer un líder, reconocer aquel que es mucho más, que se pone la camiseta, reconocer el que es solidario, reconocer el que es un artista y que tal vez no va a entrar no lo podemos poner en un juego ríspido, en un juego duro, o hay que trabajar con él psicológicamente. Esa capacidad de ver las cualidades, que es también en otros campos es como lo que tiene un productor, lo que tiene un director de cine, lo que tiene una editora, un editor, o sea, gente que ve potencialidades, me parece que es una de las figuras más increíbles, ¿no? En México es muy interesante el caso de Javier Aguirre, ¿no? Que es como nuestro Cincinnati, ¿no? Cuando ya no sabemos qué va a pasar y si vamos a ir o no al Mundial, llega Javier Aguirre y pone orden, ¿no? Y que es un modelo, para mí, es un modelo muy Ancelotti en ese sentido, ¿no? Pero aparte yo acabo de escuchar justo una entrevista de Javier Aguirre y le preguntan, ¿qué identidad tiene el equipo? ¿A qué juega la selección? Y él decía muy claro y muy preciso, creo que México tiene que jugar a lo que somos los mexicanos. Unas personas trabajadoras que todos los días se levantan, que todos los días den para adelante y que no les importa quién le pongan enfrente. Como sea, hay que ganar. Como sea, hay que llevar de comer a la casa. Entonces, como que ha entrado mucho en ese tema patriótico en el que vamos a tener el Mundial en nuestro país. Identitario. Bueno, es con Estados Unidos y Canadá en esta ocasión, pero creo que ha tratado de involucrar esa parte, ¿no? Que sintamos ese sentido de pertenencia y decir, los mexicanos somos chingones, como sea, somos chingones, ¿no? Entonces creo que esa parte como entrenadores es a veces el aliciente que tú tienes, el ser un motivador extra para potenciar a tus jugadores, sabiendo que quizás si no tienes a los más altos, a los más atléticos, o a lo mejor a los que no juegan en las mejores ligas del mundo, pero sí tienes a 23 obreros que van a correr y van a luchar por un país encima, ¿no? Entonces creo que esa parte siempre como entrenador tienes que identificarla y también tienes que en la parte psicológica potenciar a tus jugadores para alcanzar su máximo nivel. Fíjate, Perú, Rojas, que tocaban el tema, y para complementar la figura del entrenador así de rápido, a mí se me hace últimamente, es como un gestor de talento, agricultor y figura como sensei o maestro de las personas que tiene a su cargo. Porque realmente a veces se nos olvida que los que juegan son los jugadores y que la táctica solamente sirve hasta antes de iniciar el partido. A partir de que inicia el partido,
El entrenador tiene que desarrollar, o sea, hay algunos jugadores con los que le puedes gritar, hay otro con el que te tienes que sentar a comer, hay otro con el que tienes que hablar de cualquier otro tema menos de fútbol, hay otro con el cual puedes platicar de infinidad de cosas porque es un poco más letrado o es un poco más culto, pero al final cuando llegan al terreno de juego, el entrenador tiene que ser esta suerte de agricultor para sacar lo mejor de cada una de, en este caso, si me permiten la referencia, cada uno de los cultivos o flores que tiene, desarrollando el contexto adecuado para cada una de ellas en pro de ese jardín que está sembrando en el terreno de juego. Entonces, realmente hoy el entrenador se vuelve más allá de un solo motivador o de un estratega, se vuelve una persona con un rango mucho más amplio que al final lo que tiene que hacer es cada capítulo de su serie que se llama temporada, tiene que sacar lo mejor de acuerdo a la carta o la baraja con la que le toca jugar. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, ahorita que platicamos con Aguirre, que se me hace muy, muy buena la referencia que hace en cuanto a identidad se refiere, e incluso hasta populista en el sentido de que está haciendo campaña con lo que está diciendo, tratar de desarrollar esa parte de la identidad en cada uno de los jugadores con el sello que tiene cada entrenador. Sí, y es que podemos encontrar de distintas formas, pero líder tiene que ser, sí o sí. Y tiene un rol fundamental que, hablando de la psicología del deporte, muchas, si no es que todas las veces, tendría que hacerla del propio psicólogo, ¿sí? Aquí, ya casi para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, el psicólogo también tiene que impactar en la táctica, en la estrategia, pero sobre todo en la motivación para llevar al jugador a que tenga una comunión, una conexión cuerpo y mente, que muchas veces se ve atrofiada cuando las cosas no nos salen bien. Y un ejemplo de ello sería en la rehabilitación, ¿no? ¿Cuántos jugadores se deprimen porque están lesionados y son incapaces de recuperar esto, ¿no? Es que veamos a una lesión como un duelo. O sea, es un duelo. Es como si se te hubiese muerto tu mascota, como si se te hubiese desaparecido un familiar, como si te hubiese pasado algo. Estás dejando de hacer y está cambiando tu vida durante el periodo en el que estás lesionado. Dependerá el grado de la lesión, el grado de la depresión en la que puede caer el deportista. Entonces, sí, sin duda, se vuelve bien importante el trabajo mental. Porque hay elementos y hay estudios incluso que nos indican que aquellos jugadores que se han lesionado previamente con ejercicios de visualización, como comentábamos, siguen estimulando algunas partes del cerebro que van en función de la actividad motora que tiene que hacer para cuando regrese. Y entonces así el regreso no duele, el regreso no peca tanto, el regreso no lastima tanto. Pero sí que es importante entender este proceso. No es como, ya siéntate 6 meses y ya regresas y todo va a salir súper bien. Porque incluso en tu regreso va a ser súper complicado. Entonces el establecimiento de objetivos, las técnicas de respiración, las visualizaciones y todo este acompañamiento se vuelve clave para que el jugador que lo ha dejado o que se ha lastimado pueda regresar bien. Si es que regresa, ¿no? Porque piensen ustedes qué pasaría si el día de mañana te despiden, si el día de mañana te fracturas tú, si el día de mañana chocas tu auto y todos los días estamos en auto. Es increíble lo difícil que es de nuevo adaptarse. Entonces, si vives de esto y es lo que más te gusta y lo que más te encanta, ¿a dónde queda la motivación cuando ese estímulo se ha ido? Oye, Eric, dígame. Entonces, no sé, poniendo ejemplo ahorita de tantos futbolistas que se han lesionado y han pasado mucho tiempo lesionados ya, entonces me quiere decir que, o sea, la parte mental no la están trabajando bien, o tiene que ver algún componente también físico, o tiene que ver con las dos cuestiones, porque últimamente los jugadores se están lesionando en demasía. Yo creo que hay... Pero dime. Sí, no, o sea, algunos llevan la rehabilitación como la tienen que llevar, con la tecnología de punta, con el momento en el cual está. Entonces, tal vez está fallando también la parte mental, o si están saturados de altos compromisos, hay mucha presión por todo lo que está en juego, hay muchos compromisos que tienen laborales ahora, porque para ellos son compromisos laborales tener que jugar una alta cantidad de partidos, pero con toda la tecnología que tienen a su disposición, con las horas de descanso, no dejan de ser humanos. ¿La parte mental les está fallando también ahí? No quisiera atribuirlo directamente solo a lo mental, pero sin duda el sentirte presionado, el tener mucho trabajo, el estar cargado, el que esto, el otro, aquello, contribuye sin problema a una situación de estrés. Y cuando nosotros estamos estresados químicamente, Rafa me podrá corroborar, segregamos una cantidad increíble de neurotransmisores que van a contribuir para que mi desarrollo o mi rehabilitación no se dé como se deba llevar. Si a esto yo le sumo que mi motivación está por el suelo, si a esto yo le sumo que, pues la neta yo nada más juego porque quiero ganarme una lana, si a esto yo le sumo como pues no estoy en el equipo en el que quiero estar, se vuelve más complicada la rehabilitación. Pensemos en el escenario de jugadores que juegan porque es su trabajo, como lo mencionas, y porque de eso van a vivir.
A diferencia de un jugador que juega porque le gusta jugar y porque quiere jugar y porque la motivación intrínseca es tan fuerte que si tú le dices párate de manos que así te recuperas mejor, se va a parar de manos. Sí, y bien decía Florentino que hay que tratar al fútbol como una empresa. Pero luego discutiremos sobre esto. Tenemos que cerrar nuestro Citar a capítulo. Florentino, Rafa. Vamos a cerrar nuestro capítulo y les voy a pedir que con una palabra para despedirnos me digan qué es el fútbol para ustedes. Eric, Pasión. Rojitas, Liderazgo. Perú, Mi vida. Jorge. Poesía. Para mí es magia. Nos vemos en el siguiente capítulo de Fútbol Sapiens para Omnívoros. Muchas gracias.